Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En la última ocasión estuvimos hablando sobre varias denominaciones de manera de resumen. Estuvimos hablando de la presbiteriana, estuvimos hablando de la metodista y terminamos hablando de la denominación, ¿verdad?, que tal vez no es tan común dentro de las sociedades en las que nosotros vivimos, ya que las características de esta denominación que estuvimos hablando anteriormente, que fue la denominación de los Amish, es una denominación cuyas características tienen bien particulares, diferenciadas, ¿verdad?, a la mayoría de las que están establecidas en diferentes lugares de la sociedad. Ellas mayormente tienen como características de que son comunas aparte y aisladas de lo que es la sociedad. Y digo esto porque yo sé que tal vez de la mayoría de las personas que van a estar escuchando, no seguro no son Amish, porque por lo regular una de las características que ellos tienen es que sobre lo que son los medios de comunicación, sobre lo que son televisores, cosas así, pues se limitan en su totalidad, ¿verdad? O tal vez en un 99.8%. Aunque tal vez me gustaría, aunque sea ese 0.02%, ¿verdad?, que pudieran tener la oportunidad de escuchar y de ver las dos partes para que ellos mismos puedan tener el balance. No solamente, ¿verdad?, ir una semana a ciertos lugares con unas directrices como de que, como quien dice, vive el mundo, sino que vengan y vean que hay personas que creen en el Mesías, personas que anhelamos y amamos al Mesías, que no negamos lo que dice el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que admiramos inclusive la vida de comunidad, que estamos totalmente de acuerdo en que en los textos que dice la Escritura que tenemos que abstenernos de la corrupción del mundo, pero no es abstenernos del mundo, sino de su corrupción. Y dentro de otras cosas que yo sé que tal vez puedan tener como dudas, aunque pertenezcan a esa denominación, estamos dispuestos a ayudar, a escuchar y a poder transmitirle, ¿verdad?, sobre el conocimiento que podamos tener. Algunas de nuestra, se puede decir, de nuestra emuná, de nuestros dones que nuestro Padre nos ha dado, del conocimiento que nuestro Padre nos ha dado, y compartirlo con ellos, el cual yo sé que va a ser de bendición, como ha sido de bendición para nuestras vidas. Pero terminando esa parte, estuvimos hablando de que vimos una reforma y luego íbamos a ver el proceso ahora de una post-reforma, y es bien interesante entrar en esa explicación de la diferencia de pensamiento que hay antes de una reforma con Wycliffe, con Lutero, con Calvino, Arminio, John Knox, todos aquellos que vimos, ¿verdad?, luego de que se empezara a dar de una manera mucho más abierta la expresión de las personas, tuviese mucho más la accesibilidad al idioma natural de cada persona en cada uno de estos países, y pudieran ellos entonces decidir. Y vimos esa, se puede decir, esa ola de católicos apostólicos romanos y de anglicanos. Vimos como esa ola de anglicanos y de católicos empiezan a leer la Escritura y empiezan a salir de esos sistemas. Muchos católicos empiezan a salir de su sistema católico y empiezan a creer en puntos doctrinales según como lo dice la Escritura o como lo estaban entendiendo ellos en ese momento, pero en general llegaron a la conclusión de que de la manera que la institución católica romana lo estaba presentando y de la manera que lo estaba presentando la institución anglicana no era la mejor. Y por esas razones empezaron ellos a salir de ese movimiento, y obviamente llegó el punto donde la denominación o institución católica romana se vio afectada grandemente, o por lo menos se vio afectada a tal punto donde empezaron ellos a hacer lo que se le llama la posreforma. Esa posreforma, aunque la hizo la institución católica romana, no hizo una posreforma
directamente para reformarse ellas, sino para dividir a ver si vencía. Es de la manera que se ve, o de la manera del punto de vista en que yo lo veo, y la información que voy a traer es lo que, al argumento en el cual yo me apoyo para decir que directa o indirectamente esa fue la motivación de una institución que estaba siendo bien fragmentada. Estaba viendo como la gente ya no estaba creyendo, estaba totalmente con un descrédito bien abrumador, y tal vez una de las ideas que tomó fue: vamos a hacer esta post-reforma para dividir a esas denominaciones que se desilusionen entre ellas mismas, y al momento de ellas desilusionarse van a regresar a. No sucedió lamentablemente como lo planearon, no a un 100%, pero tal vez tuvo algún efecto. Y si tuvieron un efecto efectivo, fue el efecto de lo que fue dividir. Y lo vamos a ver de qué se trata esta post-reforma. ¿Por qué? Porque si vimos los primeros puntos doctrinales de los cuales pasó la reforma, los puntos doctrinales de la reforma eran mayormente: no tenemos que estar afiliados a una institución que no enseña la Escritura para poder ser salvo. La salvación no viene por medio de la institución religiosa, la salvación viene por el medio del Mesías. Y eso es un don que el Mesías nos da. El Padre, por medio del Mesías, nos da el don de la salvación. O se podría decir, ese don es el Mesías que el Padre nos da como un regalo para salvar nuestra vida. Y eso se le llamó lo que fue solo gracia, solo por la gracia. No dependemos de un líder religioso a quien nosotros tenemos que confesar en nuestros pecados para que Él determine si somos absueltos o no. No dependemos de dar una limosna, no dependemos de dar o de hacer penitencia, no dependemos del esfuerzo humano para una salvación, y mucho menos de unas personas para que ellos sean los que determinen y rijan mi estilo de vida, cuando eso que me están diciendo no es lo que está escrito, ni fue lo que vivieron aquellas personas que parecen en lo que está escrito, y mucho más peor es que lo que me están diciendo contradice lo que ya está escrito. Estas personas se movieron y se aislaron y se fueron y empezaron, dentro de todo, a hacer movimientos donde se llaman denominaciones, o empiezan a ponerle el sello de los protestantes. Esos protestantes, obviamente, como vimos, como parte de los resúmenes de cada una de las denominaciones, empezaron a seguir a otros líderes, y cada uno de esos líderes se fue despegando de otros líderes porque consideraba que de la manera que ese líder estaba enseñando o predicando o viviendo la Escritura no era la correcta. Pero el enfoque principal era el estudio de la Escritura y el enseñar que solo por la gracia el hombre iba a ser salvo. Por eso es que muchas de las cosas que surgen en ese tiempo de la Reforma son cánticos de alabanza, de exaltación y de que yo soy libre. Yo soy libre, ¿por qué? Porque eso representado de una manera indirecta es: ya yo no estoy atado a una institución para vivir una vida evangélica, se podría decir así, o una vida como se llama generalmente. Para yo vivir una vida cristiana no tengo que bautizarme o bautizar a mi hijo cuando nazca, no tengo que ir a una misa para que me hagan la Eucaristía, no tengo que hacer o cumplir con los dogmas católicos. Obviamente después vimos cómo se empiezan a fragmentar poco a poco, pero como quiera la institución católica romana seguía sufriendo un exilio de su feligreses. Ahí ellos constituyen lo que se le llama una post-reforma. Y le vamos a explicar de qué mayormente se trata esta post-reforma a continuación. En el siglo XIX, el precursor de este ambiente fue el doctor en teología y sacerdote jesuita Francisco Rivera. Del 1537 al 1591, del siglo XVI.
Y en medio de la contrarreforma de la Iglesia Católica de 1560 a 1648 es quien escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis, en la cual interpretaba que el anticristo gobernaría por los últimos 3 años y medio de nuestra era. Emmanuel Lacunza, del 1731 al 1801, del siglo XVIII, un sacerdote y teólogo jesuita chileno, que utilizó el seudónimo de Rabí Juan Josafata ben Ezra, haciendo creer que era un judío convertido al cristianismo. En su libro El advenimiento del Mesías en gloria y majestad hablaba de 2 retornos de Cristo en la tierra, o a la tierra, estableciendo que era en la primera a la iglesia que escapaba del gobierno del anticristo, y cerca del 812 esta obra se encontraba en la biblioteca del arzobispo de Canterbury. Si se dan cuenta, aquí hay un precursor que entra en el proceso de implementar un sistema teológico de lo que se le puede llamar también como escatológico, de lo que es la venida del Mesías, y es un sacerdote jesuita, donde aquí empieza a mencionarse un grupo dentro del catolicismo llamado los jesuitas, que dentro del sistema intelectual y preparación están mucho más preparados aún que los sacerdotes regulares. Y aquí hay otro que se llama Emmanuel Lacunza, que también fue un jesuita chileno, que establece también algo que tiene que ver con la venida del Mesías. Y durante el 1800 se despertó una inquietud en los habitantes del Viejo y Nuevo Mundo. El pensamiento generalizado era que al llegar el próximo siglo de 1900 algún caos ocurriría y la aparición del anticristo, pues se cumplirían 20 siglos después de la primera venida del Mesías. Esto, por eso digo, es bien importante marcar lo que es la reforma y lo que es la posreforma, porque desde ahora en adelante, desde este momento en adelante, vamos a ver que las denominaciones que van a salir en adelante, después de estos establecimientos teológicos, que no solamente fue fundado por los sistemas católicos romanos, sino que ese sistema católico romano lo impulsó, lo infiltró mediante sus personas, ¿verdad? Sus personajes ocultos, se podría decir, o no identificados, los infiltró dentro de los sistemas protestantes. Esa era la estrategia, infiltrarlos dentro de esos movimientos protestantes. Entonces, de ahí, de esos movimientos protestantes, empiezan a salir ahora otras denominaciones cuyo punto principal ya no va a ser la teología de la gracia, ya no va a ser la teología de vivir una vida de fe, ya no va a ser la teología de la modestia de la mujer, la modestia del hombre, de la consagración del hombre. Ya no va a ser tanto el enfoque de vamos a vivir apartados de este mundo. Ya no va a ser el enfoque tanto de que si somos salvos todo el tiempo, salvos siempre salvos, o si somos salvos mientras estemos viviendo en el camino de la fe. Ahora el pensamiento se puede decir, el pensamiento doctrinal que va a traer controversia y donde se van a dividir muchas dentro de esas denominaciones, va a ser un punto más escatológico. La mayoría de las denominaciones o los reformadores que van a salir de aquí en adelante van a salir porque se van a inclinar totalmente a un pensamiento del estudio de la escatología. Vamos a ver que la mayoría de los fundadores de ahora en adelante se van a inclinar a lo que es la venida del Mesías. Y entre esos reformadores que van a salir del protestantismo, influenciados por esta infiltración teológica de la institución católica romana, van a salir varios pensamientos. Aunque todos van a estar inclinados a algo escatológico, a la venida del Mesías, todos van a estar inclinados a cuándo va a ser el Mesías, cuándo es que va a venir el Mesías, cómo va a venir el Mesías, en qué temporada va a venir el Mesías. Por ejemplo, estamos ya en el siglo XVIII, ya para el siglo XIX, ya para el siglo XIX, que va a empezar el siglo XX, pues ya van 20 siglos, vamos a interpretar algo de los 2 días para llegar a que ahora es que va a venir el Mesías, es ahora. Y de ahí vamos a ver que la mayoría de los puntos doctrinales se van a inclinar en que
va a venir el Mesías ahora, pero la interpretación de lo que es el libro de Apocalipsis le van a interpretar de diferentes maneras, ya que los precursores de los jesuitas no solamente tiraron una sola manera de pensar teológica, sino que tiraron varias, pero todas inclinadas a un estudio de escatología. Y está lo que es el preterismo, que es la creencia que la mayor parte del libro del Apocalipsis se cumplió hace mucho tiempo. Esta es una de las teologías que hay dentro de esta posreforma que sale, ¿verdad? O se puede decir, se promociona a un nivel mayor, porque ya desde antes estaba, pero se promociona a un nivel mayor de lo que es la escatología, y es del preterismo. Es que el libro de Apocalipsis se cumplió en su mayoría. Lo que queda para que se cumpla el libro de Apocalipsis es solamente algo, pero bien mínimo, que en muchas ocasiones, por lo menos en mi experiencia, hasta el día de hoy todavía no he escuchado a alguien que diga cuál es ese poquito que falta. Solamente lo que hace es da como una reseña o se inclina hacia algo, pero no lo aclara específicamente. Por lo menos de experiencia, puede ser que encuentre a alguien que sí lo diga. El otro es el historicismo, que es la creencia de que los eventos del Apocalipsis se están cumpliendo y aún otros se han de cumplir en el futuro. Esta que está aquí no era nueva, porque esta es la que mayormente casi todos aceptaban en la época, la del historicismo. La otra que también fue bien prominente, que también fue en medio de ello, fue la creencia del futurismo, que es la creencia de que todo lo que está predicho en Apocalipsis está aún en el futuro. Nada se cumplió ni se cumplirá hasta justamente antes del fin de los siglos. Esta es la que se promueve de que todo evento que pasa es como que, wow, estamos en la preantesala, ¿verdad?, de lo que va a pasar en estos últimos tiempos, que es el comienzo de lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis o de Revelación. O sea, todavía no se ha cumplido nada de lo que dice el libro de Apocalipsis de antesala, sino que estamos viendo las señales. No se ha cumplido el libro de Apocalipsis en nada de sus conceptos proféticos que están relatados ahí, sino que esto que estamos viviendo hoy en día es como una antesala ante eso que va a empezar a cumplirse, y que cuando se empieza a cumplir es el fin y el comienzo del nuevo reino una vez el Mesías venga. Esto es el pensamiento de lo que es el futurismo. Pero como estaba explicando, ¿verdad?, casi ahora, que esto no es moderno, esto ya había sido promocionado por varios reformadores anteriores, como por ejemplo Francisco de Rivera, que fue uno de los que estuvimos hablando, Roberto Bellarminio en el 1542 al 1621, Bras Viega 1554 al 1599, Benito Pereira en 1535 al 1610 y Cornelio de la Pide en el 1576 al 1637. Estos promocionaron lo que fue la teología del futurismo. El preterismo, Johann Hente, Alfonso Salmerón y Luis de Alcázar. Estos son los que promocionaron el preterismo. De estas dos doctrinas también aparece también otra doctrina más adelante, que es la doctrina del dispensacionalismo, o la doctrina de las diferentes dispensaciones, que mayormente los más que promocionan la doctrina de las dispensaciones son los que creen en la teología del futurismo. Y por eso, como estaba hablando, puse aquello como antesala, porque ahora vamos a estar hablando de una nueva secta, una nueva doctrina, que se llama los mormones, y la inclinación principal, o una de las principales de este hombre, fue cómo es que va a venir el Mesías, cuándo va a venir el Mesías, cómo vamos a hacer nosotros cuando venga el Mesías, quién es esa única denominación, congregación o grupo de personas que son los que van a participar de las bendiciones que el Mesías va a traer cuando venga. Si tú eres mormón, los santos de los últimos días, Joseph Smith, quien publicó el libro de Mormón, que recibió en una supuesta revelación divina, inició este grupo en Palmyra, Nueva York. 1830, aquí vemos una foto aparentemente donde él dice que el padre y el hijo se le aparecieron.
Y aquí vamos a hablar varias cosas de lo que es esta denominación de los mormones. Aspectos históricos. El libro de Mormón, esta iglesia tuvo su origen luego de una revelación recibida por Joseph Smith en el año 1823, cuando era un joven de 18 años. Smith se convenció de que todas las iglesias estaban erradas y que él era el llamado a ser profeta del Altísimo y fundar la iglesia verdadera. ¿Ven? Ya no solamente está en el punto de vista teológico, sino en el punto de vista también individuacional, ¿verdad? Se puede decir nosotros o protagonistas. Nosotros somos la sede verdadera y la revelación verdadera. ¿A quién se la van a revelar? Aparentemente, según este fundador, a él. Según el relato de Smith, se le presentó el ángel Moroni, quien vivió en esa zona hacia el 1400. Según él, se le apareció un ángel, que él lo presenta como un ángel. Este ángel se llama Moroni, que él dice, según él, este ángel Moroni fue un hombre que vivió en el 1400 en una ciudad de Nueva York, donde aparentemente él dice que el Mesías fue a ese lugar, se le presentó a esas personas. Después que murió y resucitó, fue a ese lugar, a Nueva York, se le presentó a esas personas, les dijo lo del Evangelio, esta gente creyeron. Y por algunos después de corromperse, se extinguieron, pero quedaron unos sobrevivientes, y entre sobrevivientes, uno de ellos fue Moroni. Y Moroni escondió una lámina de cómo era el Evangelio correcto, el verdadero, de cómo se supone que se tenía que vivir, que es como decir una epístola aparte de las epístolas que ellos tenían los apóstoles. Y en esa epístola se les reveló solamente a este hombre, y ese hombre se llama Moroni. Por eso es que le dicen los mormones a él. Y esa es su versión de por qué él entiende que es la verdadera. Más adelante, algunos de ellos emigraron a Occidente y poblaron América Central. El libro cuenta las luchas y emigraciones de estas personas. Dicen que Jesucristo, luego de su resurrección, fue a Norteamérica, como estuve explicando, y fundó una iglesia, Mormón. Cuenta las luchas entre la gente piadosa de esta iglesia y sus perseguidores. Antes de ser terminado, Mormón escribió la historia de su pueblo en las planchas de oro, y a su hijo Moroni las escondió para beneficio de las generaciones futuras. Era en el año 420. O sea que estas tablillas solamente decían también lo que vivieron ellos en su época. Según él dice que después que la escribió, pues se le dio la orden de volverla a entregar en el lugar donde supuestamente Moroni le había revelado que estaba. Que esas tablillas no están visiblemente, ni nadie sabe dónde están hasta el día de hoy, por lo menos de la información que yo he investigado. Dentro de esta denominación tienen muchos libros, ¿verdad? Como parte de su formación, disciplina y estilo de vida, y entre ellos se llama uno solo Doctrinas y Convenios. Este libro recoge 136 revelaciones en las cuales se presentan algunas de las doctrinas características de los mormones, como el bautismo por los muertos y el matrimonio celestial. Si alguien no sabe lo que es el matrimonio celestial, conforme al pensamiento de los mormones, lo voy a estar explicando un poco más adelante. El bautismo de lo que son de los muertos, ellos se apoyan a lo que es el texto, creo que es en Corintios, si no me equivoco aparece, donde Shaul dice, si los muertos nada son, o si nadie resucita, ¿por qué nos bautizamos por los muertos? Fuentes y doctrinas de autoridad. La Iglesia de los Mormones acepta como sagrados 4 libros: la Biblia, el libro de Mormón, de Moroni, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Revelaciones que aparentemente también recibió este fundador, ¿verdad? Como se le conoce, Joseph. Dicen ser la única iglesia verdadera, pues son el reino de Dios sobre la tierra. Esto está en Doctrinas y Convenios 1.30. Jeroglíficos en antiguo egipcio, y llegaron a conocerse como el libro de Moroni. Esto es una de las, ¿verdad?, de las críticas altas que aparece, de que
dicen que este libro, que es de Egipto, los jeroglíficos del antiguo Egipto, es lo mismo de lo cual supuestamente Joseph Smith dice que fue lo que Moroni escribió, dijo, y tenía esas tablas como algo ya que fue una revelación divina de lo que él contó también en su época. Y se ha sabido de que solamente es una copia de un jeroglífico antiguo de Egipto. Y tiene mucha base y argumento esto, ¿verdad? Porque aunque mucha gente tal vez no lo sabe, este hombre Joseph Smith, como otros también fundadores, también pertenecieron a algunas ramas de lo que es esta denominación, que no la vamos a tocar aquí, porque tendría que ser, te podría decir, tiene que salirnos un poco del tema, ¿verdad? Y aunque en parte también tienen parte de lo que es la escritura, pero yo no los considero parte, en mi opinión personal, ¿verdad? No los considero como seguidores del Mesías. Estén mal o estén bien, por ejemplo, en este caso puede ser que muchas de estas denominaciones estén siguiendo al Mesías de una manera errada, pero su enfoque es seguir al Mesías. Pero Joseph Smith, entre otros fundadores, pertenecieron mucho a lo que ellos se le llama la hegemonía o la secta, de lo que son este grupo de personas que se le llaman, en español se llaman los constructores, ¿verdad? Dicen que son los constructores y tiene mucha influencia en las cosas del mundo, de cosas de la vida, porque ellos dicen que ellos vienen de la descendencia de allá, ¿verdad? De Salomón, y usan muchas de las cosas simbólicas. Muchos lo conocen, ¿verdad? Como si fueran los masones, y así dentro de muchos fundadores, Joseph Smith se dice que llegó a ser uno de los grados altos de los masones. Sobre los masones utilizan mucha simbología y muchas cosas mezcladas, ¿verdad? El sincretismo de muchas sectas y de muchas ideologías, entre una de ellas, o mucho diría yo, ¿verdad? Que se inclinan mucho más también a estos cuadros que tienen símbolos del área de Egipto. Y Mormón, al ser parte de eso, pues obviamente tenía que tener acceso a este jeroglífico. También profetizó que la ciudad de Sion sería establecida e independiente. Estado de Missouri, en Doctrinas y Pactos, del 84, 97, 101. Esto es unas cosas que, ¿verdad?, que él dice como que Missouri, ¿verdad?, iba a ser una ciudad independiente, iba a ser como decir la nueva Sion, una nueva Jerusalén. Dicen que ahí es que para el funcionamiento de ellos, ahí es que el Mesías va a regresar. O sea, eso va a ser como decir la sede de la cual el Mesías va a gobernar cuando venga, va a ser de una sede, ¿verdad? Obviamente según el pensamiento de ellos, porque los masones, ¿verdad?, van a ser, son para ellos esa denominación o ese grupo de personas que son los elegidos. Dicen que Dios fue un hombre en otro planeta y se hizo Dios y engendró a Jesús, el cual también llegó a ser Dios, y al igual que ellos, nosotros vamos a llegar a ser dioses por nuestra obediencia al Evangelio. Es el pensamiento de ellos, que nosotros vamos a llegar a ser como Dios, no que vamos a ser dioses desde el punto de vista divino, como los ángeles, no, desde un punto de vista como la esencia de Dios. Dicen, porque Dios, antes de ser quien es, Él era un hombre como nosotros, pero por sus cualidades Él mismo se autoperfeccionó, para darle un ejemplo de que nosotros podemos hacer como Él, igual de su esencia, autoperfeccionando. Eso es desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? Practican el bautismo por los muertos, dicen tener la autoridad apostólica para bautizar, establecer profetas y líderes según el sacerdocio que se le transfirió a Joseph Smith en una visión, el mismo Dios y Jesús y algunos de los apóstoles. Las revelaciones progresivas donde él se afirma. Primero dice que Dios y Jesús se le aparecieron y le dieron como ese visto bueno.
y le dieron esa, como decir, ahora tú vas a ser el que vas a seguir el orden. Inclusive dice que él viene de la descendencia de Melquisedec, ¿verdad? Y de la descendencia del Mesías. Y dice, ahora tú vas a ser el profeta, tú vas a ser el que vas a establecer mi nueva denominación, porque según el punto de vista de ellos, antes de eso, todas las iglesias estaban corrompidas, ninguno se salvó, ninguno estaba andando conforme al camino. Solamente él. Y obviamente sus seguidores después si seguían su doctrina o su ideal. Y también dice que después en otra revelación progresiva se le apareció, porque él empezó a preguntarse entonces quién va a bautizar en el nombre, como ellos dicen, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen ellos. Y dice él que se le apareció otra revelación, otro mensajero que según él fue Juan el Bautista, y le cedió esa autoridad para que él desde ese momento tuviese la autoridad para bautizar a sus seguidores y para transferir lo que era el sacerdocio, ¿verdad?, a quien él se lo delegara después de que él muriera o durante él estuviese, para que lo ayudara. O sea, que se le dice apóstoles o apostolado o sacerdotes. Mayormente ellos dicen que son profetas. Mayormente su enfoque es en los dones del Espíritu y en la profecía. Hay una persona que es aquella al cual el Padre le revela las cosas de cómo dirigir esa denominación o esa secta, y la gente se tiene que someter a esa profecía de ese hombre. ¿Por qué? Porque hubieron otros líderes que le pusieron las manos y lo ungieron como profeta, ya él es el profeta. Y de ahí viene lo que también es la doctrina de lo que conocemos como la doctrina del rapto o la doctrina del arrebatamiento. Aquí vamos a hablar de lo que es Edward Irving, del 1792 al 1834, predicador escocés presbiteriano, adoptó una posición futurista. Acuérdense que estuvimos hablando de que después de la reforma iba a venir la posreforma, y después de la posreforma, ahora los que iban a salir de los de la reforma, que eran los presbiterianos, los bautistas, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los Amish, los anabautistas, cada uno de ellos, los menonitas, van a salir de esas denominaciones, pero con un enfoque escatológico. Este salió de los presbiterianos con un enfoque escatológico, pero decidió por la futurista, ¿no? Ni por la del preterismo ni por la del historicismo, sino por la futurista, en donde Irving buscaba rescatar los dones de la iglesia primitiva, apoyando por un grupo de mujeres las cuales habían adquirido dones carismáticos con el don de lengua y profecía. Aquí viene otro enfoque que se añade al enfoque escatológico, y es el enfoque de los dones del Espíritu. La idea del rapto antes de la tribulación aparece en escena por primera vez antes de 1830. Dentro de los movimientos protestantes no había alguien que promoviera o que enseñara que el arrebatamiento o el rapto secreto, de que iba a venir el Mesías de manera secreta, la iglesia se iba a ir y nadie se iba a enterar. De la manera que la gente se iba a enterar era como aparece en algunas películas que se llama Left Behind o Dejados Atrás, entre otras. Es de esa manera de que viene un familiar mío que no cree y yo sí creo, y de momento cuando entra a mi cuarto lo que ve es la ropa mía tirada en el piso y dice, ¿dónde se fue este? Si lo acabo de ver entrar al cuarto. Y cuando ve eso, automáticamente entra como en la conciencia de la persona, me quedé. Se fue en el arrebatamiento o se fue en el rapto y yo me quedé, ahora yo tengo que pasar por la gran tribulación. Ese pensamiento hasta el 1830 no estaba. Aquí empieza a promocionarse por primera vez. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que promovieron esto? Aparte, después de los jesuitas, ya vimos que uno de los protestantes se inclinó a uno de esos pensamientos y lo promueve, y empiezan a tener esa influencia, ¿verdad?, de buscar esas cosas espirituales para ver cómo es que va a ser. Y dice, y viene como resultado de una visión en una tarde de abril en el pueblo de Port Glasgow, en el norte de Escocia, por una joven de 15 años llamada Margaret MacDonald. Esta joven era miembro de la congregación de Irving.
McDonald, quien se dice que era una joven de algunos problemas de cierto retardo mental, tuvo una experiencia profética en medio de un trance carismático. Esta niña de 15 años tenía problemas mentales, pero iba a su congregación y de momento en medio de una tarde cae en un trance donde ella dice que tuvo una revelación o una visión. En esa visión o sueño ella veía que el fin del mundo tenía lugar. Gente de todas las naciones eran elevadas al cielo, mientras que el resto quedaba en la tierra para experimentar el horror de la gran tribulación, donde el principal protagonista era el anticristo. Este tiempo de tribulación tenía duración 7 años, lo que concluía con el regreso visible del Mesías, quien venía acompañado de los santos antes arrebatados al cielo, y en ese momento Cristo actuaba como un juez durante el juicio final. Robert Norton, amigo de la familia McDonald, documentó como testigo esta visión. Vamos a seguir. La nota histórica dice: McLeod, Campbell, John Nelson Darby, una persona que también es muy conocida, lo más conocido en el protestantismo dispensacionalista, C.C. Scofield, tomaron estas visiones, las modificaron y las propagaron como parte de una nueva doctrina conocida como el rapto de la iglesia. Esto de las visiones, todo el mundo, ¿verdad? Por lo menos todos los que creen en la escritura, creen que el Padre da visiones, inclusive no importando la edad que tenga la persona, da visiones, no importando la condición tal vez que tenga la persona, si el Padre le place dar una revelación, se la da. Esos son temas que se pueden decir, puede ser que sí, puede ser que no. No estoy diciendo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si el Padre le da visiones a una persona de retardo mental o no retardo mental, o que no tiene conocimiento o no tiene conocimiento. Lo estoy poniendo a lo más general posible, ¿verdad? Las visiones estamos seguros de que nuestro Padre las da. Ahora, lo que nos debe de importar a cada uno de nosotros no es tanto si tuvo la visión o no, es si esa visión está conforme a lo que ya está establecido en la Escritura. Eso es lo que nos debería interesar, ¿verdad? Entonces ahí podemos comparar si realmente esta visión que tuvo ella fue una visión del Padre o no fue una visión del Padre. Si fue que la tuvo o no la tuvo, no podemos decir sí o no, porque no estuvimos en ese lugar ni estamos dentro de la muchacha para decir si la tuvo o no. Lo que sí podemos cuestionar es si es bíblica o no es bíblica. John Nelson Darby, fundador de un grupo conocido como los Hermanos Cerrados, predicaba en la capilla Regent Square Presbyterian Church. Creía que los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis representaban 7 épocas o dispensaciones por las cuales pasaría el pueblo de Dios, cada una de ellas terminando siempre con un juicio de parte de Dios. Para Darby, parte de los textos bíblicos eran de aplicación para el pueblo de Israel, el cual tendría una segunda oportunidad durante la gran tribulación. Esto es otra de las cosas que aparece también nueva dentro del protestantismo, porque no es nueva dentro de otro sistema religioso. Pero dentro del protestantismo aparece esto de que en Israel, literal, ¿verdad? Como aquellos que vienen de la tribu directamente, por ejemplo, de Rubén, de Dan, de Asher, de Efraín, de Manasés, de Judá, dentro de los hijos de Jacob, ¿verdad? De Leví, pues ellos dicen que ellos obviamente ya están influenciados por otra doctrina, que es la doctrina del reemplazo. Nosotros somos ahora un nuevo Israel. Ese Israel tampoco lo podemos dejar muy atrás, sino de que van a estar enseguecidos y van a estar pasando por diferentes juicios por haber negado al Mesías, por haber hecho todo lo que hicieron. Pero en el último tiempo, cuando nosotros seamos arrebatados, cuando nosotros lleguemos al cielo, en ese medio de esa tribulación, el Padre va a bregar con el pueblo de Israel y ellos van a tener la oportunidad de creer en el Mesías. Y cuando venga el Mesías va a ser un juicio, y en ese juicio va a enjuiciar a todos, ¿verdad? Excepto a Israel, o por lo menos a aquellos que creyeron dentro de la tribulación en el Mesías. Y la otra parte era la aplicación para la iglesia, ¿verdad? Porque para ellos la iglesia es una cosa y Israel es otra. Pueblo de Dios no israelita, la cual se levantaría antes de la gran tribulación. El primer regreso de la visión de Margaret MacDonald
Esto es el origen de la postura doctrinal conocida como dispensacionalismo premilenial. Así también los conocen, ¿verdad? Si algunos no lo conocen como la aplicación de Apocalipsis futurista, también tal vez lo puede conocer como la premilenial, que nos vamos a ir antes de la tribulación y después de todo eso es que viene el milenio. John Nelson Darby es el creador de la Biblia conocida como Darby Bible, escrita al idioma inglés. C.E. Scofield, el segundo desarrollador de la visión de la joven McDonald, fue estudioso bíblico. C.E. Scofield poseía un doctorado en divinidad. Se le reconocía pasión por el estudio de la palabra, aunque ganó fama como tramposo y timador, también acusado como adúltero. Fue quien catapultó la nueva doctrina, ya que su tesis fue apoyada por el reconocido Instituto Bíblico Moody de Chicago, Illinois. O sea, al ser patrocinado por este instituto bíblico, eso catapultó la doctrina del dispensacionalismo y del rapto secreto. Esto unido a la publicación de una Biblia que contenía sus anotaciones y comentarios, que comenzó a conocerse dentro del mundo cristiano como la Biblia con referencia a Scofield, 1909, y muy aceptada dentro de un nuevo movimiento religioso surgido en el estado de California llamado Movimiento Pentecostal, el cual abrazó las posiciones dispensacionalistas tanto de Scofield como las de Darby. Bien importante, todavía no hemos llegado a cómo es que sale esta denominación llamada los pentecostales o la denominación pentecostal. Hemos visto todas las anteriores, si alguno es de esta denominación pentecostal y tal vez piensa que esta denominación pentecostal está desde Hechos 2, pues en estos procesos se tiene que haber estado dando cuenta de que como denominación no había existido y que la metodista sale primero que ella, la anglicana, la bautista, la presbiteriana, la Amish, la anabautista, todas esas denominaciones, la mormón, están apareciendo primero que. Aquí vamos a ver otra denominación, ¿verdad?, que se llama los discípulos de Cristo. Se originó en el Reino Unido en la segunda mitad del siglo XVIII. El movimiento de los Estados Unidos se centró en tres líderes importantes en concreto: Barton, W. Stone, Thomas y Alexander Campbell. Barton Stone, pastor presbiteriano, también sale del presbiterismo, que organizó en el 1801 un reavivamiento que es considerado un hito significativo en la historia religiosa de los Estados Unidos. La experiencia le llevó a abandonar el sínodo presbiteriano de Kentucky en el 1803 y más tarde a fundar la Iglesia Cristiana en 1804, reflejando el deseo de ser simplemente cristiano. Thomas Campbell, pastor presbiteriano, llegó a Estados Unidos en 1807 desde Irlanda en el 1809. Debido a lo que consideraba el escándalo de la división cristiana, formó la Asociación Cristiana de Washington en Pensilvania y publicó un documento clásico sobre la unidad cristiana, declaración y alocución. Su hijo Alexander Campbell se convirtió en defensor de estos ideales y pronto tomó las riendas del movimiento de reforma que se llamaba Produciendo. No prosperaron los intentos de continuar trabajando con los presbiterianos, por lo tanto los reformadores a su pensar instituyeron como una iglesia diferente. Su congregación de Bruce Room, Pensilvania, en el 1811 también fracasó el intento de trabajar con los bautistas durante las 2 décadas siguientes, y hacia 1830 estos discípulos eran un grupo aparte. Es una denominación que se llama los discípulos de Cristo. En el 1824, Barton Stone y Alexander Campbell se conocieron, sus movimientos se agruparon en 1832, a lo que siguió el periodo de definición y consolidación para este movimiento unido. En el siglo XIX fue una época de importante expansión de las iglesias cristianas. Discípulos de Cristo se convirtieron en la quinta denominación de los Estados Unidos. Y aquí vemos otra denominación que vamos a dejar para la próxima parte, y es la denominación
cuyo fundador se dice que fue William Miller. Aquí vamos a hablar un poco de lo que son los adventistas. Si seguimos y nos damos cuenta, al ver nada más el sello de adventista, es porque también su influencia fue, o su inclinación doctrinal fue influenciada por la postreforma que promocionó estas diferentes teologías de lo que es lo que es la escatología. Y aquí vamos a ver que está buscando adventismo, porque viene de advenimiento. Y no es que no pensemos en la venida del Mesías, es ver si esas influencias que salieron de esa postreforma están correctas o no. Como estuvimos hablando de lo que es la visión de Margaret MacDonald, no es tan importante si lo que ellos tuvieron fue una visión, si no fue una visión, si fue un invento, si no fue un invento. En lo que más yo me enfoco es si lo que dicen es bíblico o no es bíblico, porque si mi línea de yo seguir mi vida y en lo que yo creo en la escritura, pues esa es la que me da el balance y me ayuda a discernir si esa fue una visión del Eterno, si no fue una visión del Eterno, si tiene parte que tiene que ver con la escritura y parte no, si es viable, si es totalmente bíblica. Pues la escritura nos lo enseña haciendo un ejercicio bíblico de lo que ya está establecido, y esos son unos fundamentos que utilizamos siempre. No podemos pensar que va a haber algo nuevo, porque ya lo que está establecido, el fundamento que el Padre quiso establecer, lo estableció ya por medio de sus siervos, por medio de sus profetas, por medio del Mesías, que es la piedra angular de todo, y que utilizó a sus sheliachim o a sus apóstoles, y ya eso está fundamentado. Sobre esas rocas que tenemos que edificar. Si edificamos algo diferente o sobre otras rocas, no es algo de lo cual nosotros tenemos o deberíamos de aceptar. Así que shalom, hasta la próxima, y espero que se hayan informado, ¿verdad?, sobre lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy, y no se pierdan la próxima ocasión, que vamos a estar hablando sobre los adventistas, entre otras denominaciones. Shalom. Lolis Hoa, Yeshua Haderek, Haimet, Hahaim. Shalom Ubrajo Lekolam. Ay, tate.